Mm, buenos días César, buenos días con todos los directivos, profesores, profesoras que nos acompañan en esta tercera sesión. Estoy segura que será tan provechosa como las sesiones que viene desarrollando César y compartiendo con ustedes. Esperamos que puedan ingresar todos, que puedan haber desarrollado algunas de las proposiciones, propuestas de actividades de César, que creo que están interesantes también para la reflexión. Recuerdo nada más que César es psicólogo con la especialidad educacional, es un educador con una amplia trayectoria, tanto en centros educativos como en educación superior. Y además ha sido director en el Ministerio de Educación, él ha trabajado también en el Consejo Nacional de Educación, es profesor en distintas universidades, y creo que el contar con él es un gran privilegio para nosotros. Bienvenido nuevamente, César, y comenzamos la jornada de la mañana. Bien, muchísimas gracias, Liz. Es un gusto. Tenemos ya hoy el tercer día de este curso. Creo que vamos avanzando. Yo por lo menos percibo a través del chat y de las preguntas, comentarios y aportes que hacen los participantes, que vamos en una perspectiva positiva y vamos en una perspectiva, digamos, de un crecimiento personal. Este,
no quiero parecer presuntuoso, pero la experiencia me dice que siempre que entramos en estos procesos, eh, no lo terminamos igual como cuando empezamos. Es decir, creo que siempre se experimenta algún nivel de crecimiento. Y creo que eso es muy importante. Más bien merece un reconocimiento de SM por dar esta oportunidad a los cientos de docentes que tienen la posibilidad de estar en esta experiencia y de llevar alguna lección para su vida profesional, personal también, y obviamente para generar algunas otras ideas que apunten a mejorar el trabajo con los estudiantes y con las familias, ¿no? Que ese es uno de los propósitos además también importantes de estas sesiones. Entonces hoy, nada, vamos a continuar con lo que hemos empezado ayer. Nuevamente, gracias Liz por el saludo que nos das siempre hoy al empezar la mañana para impulsar un poco lo que todavía queda hasta la 1 de la tarde, ¿no? Con los otros grupos también. Entonces, nada, yo me ahorro algún comentario adicional y voy a pasar inmediatamente a trabajar con las presentaciones. La dinámica, la misma que hemos venido empleando estos 2 días. Yo hago alguna exposición, recordar algunas cosas de las que hemos conversado y luego paramos para recibir sus preguntas, sus comentarios. Y así, hoy también tenemos preparado un ejercicio para ustedes que es un poco más breve, pero que igual nos va a ayudar a la reflexión en la que estamos, digamos, en la que tenemos el propósito de lograr en cada uno, ¿no? Entonces, ya no hago más comentarios y me voy directamente a empezar la sesión, ¿no? Gracias, Liz, que todos tengan buenos días. Ayer nos quedamos haciendo un ejercicio y la pregunta que nos hacíamos era si podemos reconocer las emociones de las personas a través de sus rostros, ¿no? Y hicimos un ejercicio, lo vamos ahorita en estos momentos a poner nuevamente, y a reflejar lo importante que resulta desarrollar estas habilidades, primero, de trabajar con nosotros mismos, porque también valdría la pena mirarnos al espejo y preguntarnos, ¿y hoy qué cara traigo? ¿Qué emoción puedo estar reflejándome si me miro al espejo y digo, ay, la verdad es que hoy tengo una cara de pocos amigos, hoy tengo una expresión más bien alegre, optimista, tengo una expresión de preocupación, porque lo hemos dicho en algún momento, las emociones es algo que atraviesa todo. Todos sentimos emociones, todos en algún momento del día prevalecen algunas emociones por encima de otras. No es que hayamos perdido alegría, no es que hayamos perdido entusiasmo o que hayamos perdido sensibilidad. Lo que sucede es que en determinadas condiciones hay emociones que prevalecen. Cuando trabajamos con las familias y cuando trabajamos con los estudiantes, tenemos que aguar un poco ese sentido, esta sensibilidad de poder percibir, no solamente a través de la mirada, que lo podríamos hacer cuando tenemos algún nivel de conexión, insistiré, ante todo, cuando tenemos algún nivel de conexión en pequeños grupos, ¿no? Porque ahí es muy más factible identificar, digamos, esto que le puede estar aconteciendo o a la familia o le puede estar aconteciendo a nuestros estudiantes también. Sin embargo, no todo lo que vemos siempre resulta un buen dato. Ayer experimentábamos y mirábamos cómo hay determinadas expresiones en el rostro de las personas que no son tan sencillas de saber qué cosa es lo que realmente están pasando. Podríamos decir
que son expresiones complejas, ¿no? Que no nos da precisión. En cambio, una risa o una persona llorosa, evidentemente sabemos por la expresión tan típica y tan característica lo que puede estar ocurriendo. Y esto no es que tengamos que verlo, digamos, o sea, como les digo, no es que esta sea la única herramienta sobre la que tenemos que reparar, que es mirar y apreciar, sino que tenemos que desarrollar también nuestra capacidad de conocer a la persona y de comprenderla para tener un mejor entendimiento de sus emociones, ¿no? Ayer mirábamos estas figuras, dijimos que hoy las íbamos un poco a mirar y efectivamente hay expresiones que son difíciles de confundir, ¿no? Empezamos ayer con la figura número 6 y pues no nos cabía certeza, además creo que la mayoría, me atrevería a decir, en un 100% acertó que era alegría o que era felicidad, están muy vinculadas, pero cuando revisamos la número 13, salieron hasta 5 formas de interpretar ese rostro. En la medida en que las expresiones, nuestras emociones se reflejan en el rostro, difícilmente vamos a poder hacer todo. Entonces, imaginémonos, estamos en una reunión de profesores y, y se nos ocurre decir, oye, ¿le has visto la cara que traía, no sé, José cuando entró al colegio? Y entonces el profesor uno dice, sí, estaba preocupado. Y entonces el profesor dice, el profesor número 2 dice, no estaba preocupado, más bien parecía que estaba triste, ¿no? Y el profesor número 3 no, yo creo que ustedes están equivocados. Lo que pasa es que él estaba pensativo, ¿no? Y el profesor número 4 dice, no sé, quizás estaba pensativo, pero yo creo que le dolía algo. Creo que tenía algún tipo de malestar. Y el profesor número 5 dice, yo creo que no tenía nada, ¿no? O sea, eh, miren cómo 5 personas podrían ver un mismo rostro de manera diferente. Y es peligroso, ¿cierto? Porque imaginémonos, si nos quedamos con uno de los mensajes, lo que quiero que reparemos es que nos vamos creando una imagen de la persona. Nos vamos creando una imagen. Cuando tú ves a alguien de tu familia o a alguno de tus alumnos y te formas una imagen, pero no la compruebas, solo te quedas con la imagen de la persona, corres el riesgo de mantener esa idea en ti y que esa idea vaya ordenando, sobre esta persona a la que tú has observado. Y eso nos pasa a todos. Y hay que ser mucho más conscientes de eso. Eh, insistimos en el valor y en la importancia del autoconocimiento, porque no solamente es decir, soy así, me preocupa esto, sino que también la forma como procesamos las ideas, la forma como apreciamos a los demás es parte de nuestro autoconocimiento. Todos tenemos prejuicios, todos a veces anticipamos juicios de valor sobre personas, que esto es lo delicado, y sobre determinados hechos sin darnos el tiempo de poder indagar, sin darnos el tiempo de ir un poco más allá y en ese ir más allá profundizar y tratar de entender y comprender las cosas. Esto no es solamente o no solo se limita al terreno de las emociones o de los comportamientos, sino en general, ¿no? Eh, creo que un elemento muy importante en cada uno de nosotros es justamente el ir despojándonos de algunos prejuicios, ¿no? Es decir, de algunas valoraciones anticipadas antes de empezar a conocer las cosas, de empezar a comprenderlas, de entenderlas y de investigarlas también, por cierto, ¿no? Por ejemplo, si nuestra alumna fuera la número 10
¿no? Que ustedes están mirando en estos momentos, seguramente también podríamos emitir muchos juicios, ¿no? Porque son expresiones no sencillas, porque son expresiones un poco complejas de poder intuir. Sin embargo, la 15 probablemente tuviéramos más aciertos en coincidir. Y tuviéramos más aciertos en coincidir porque podemos ver más o menos que hay como dolor, como pena, como llanto, y entonces estamos en el terreno prácticamente del dolor, ¿no? En el terreno de algo que no ha sido bueno para la persona. Quizá allí no nos equivocamos, como probablemente nos equivoquemos menos en la número 6 que habíamos visto, pero u otras que son un poco más claras. Pero hay expresiones que son un poco difíciles, ¿no? Como esta que estoy poniendo como ejemplo, la número 10. Vamos a revisar, este, a menos que quieran incidir un poquito en algunos comentarios al respecto, eh, pues creo que no veo ninguno, así que no hay. Lo que hay son solo saludos, así que seguimos. Vamos un poquito a conceptualizar qué cosa es el autoconocimiento. Eh, Dependiendo de los autores, dependiendo de la literatura que revisemos, vamos a poder encontrar definiciones, digamos, parecidas, similares, yo diría no tanto diferentes, quizá algunas más amplias, quizá algunas más acotadas, más pequeñas, más sintéticas, pero dudo mucho que encontremos grandes diferencias de lo que vamos entendiendo por autoconocimiento. Para algunos autoras, en este caso como Elvira Repeto, dice que la clave de la autoconciencia o del autoconocimiento radica en tomar conciencia, es decir, ¿qué tan conscientes somos nosotros de lo que somos? Esto, digamos, puede mezclar incluso hasta un enfoque filosófico, ¿no? Y hasta existencial de la vida y de lo que nosotros somos en esta vida. Sin embargo, este, no solamente se restringe a una perspectiva filosófica de lo que somos, sino también de la conciencia, como dice, repito, de nuestras propias emociones, ¿no? Y estas emociones surgen por distintas razones. Eh, Podemos ver una situación que nos produce emoción, podemos ver a una persona que a través de sus expresiones nos produce también emociones, podemos leer algo y nos produce emociones, como ayer reflexionamos, podemos ver alguna película y también nos produce emociones y nos deja alguna emoción. Podemos emocionarnos por una serie de razones. Eh, Sin embargo, eh, estas emociones necesitan entenderse, necesitan comprenderse, necesitamos manejar inteligentemente nuestras emociones. No solamente es sentir, sino es cómo hacemos uso de nuestras capacidades racionales para poder comprender, para poder entender nuestras propias emociones, las cosas que nosotros vamos sintiendo. Es, como dice, repito también, tomar conciencia de cuáles son las emociones propias. Dice, esa es la llave que permite desarrollar el resto de competencias socioemocionales. Y yo coincido con eso porque lo habíamos también mencionado. O sea, si yo no me descubro, si yo no descubro mis propias emociones, la posibilidad de desarrollar otras habilidades eh, no es, no se da, digamos, con la facilidad y no se da en la dimensión necesaria que necesitamos
sentir que estamos desarrollando nuestras habilidades socioemocionales. Y por eso yo he insistido y considero que es muy importante trabajar este tema de autoconocimiento y por eso lo estamos haciendo con ustedes también, ¿no? Para otros autores como Sarray, Martínez y Pratt, dice, se refiere a la capacidad que permite clarificar de la propia manera de ser. O sea, ¿qué tanta claridad tienes tú de tu forma de ser? ¿Cómo logras tener, digamos, eh, toda la conciencia para poder entender y para poder comprender lo que tú eres, ¿no? Ayer cuando ustedes resolvían este cuestionario, estaban en ese proceso. Para algunos, como también lo mencioné, para algunos resultó no tan complicado, ¿no? Porque probablemente sean preguntas de las que ya se habían hecho o ya habían pensado. Por lo tanto, quiere decir que su toma de conciencia sobre sus propias emociones y experiencias y vivencias es algo que lo tienen muy a la mano o que lo practican periódica o de manera sostenida. Pero en otros ha sido también parte de un proceso de descubrimiento. También puede haber ocurrido que hay cosas o ideas que las pensaste hace muchos años y que ya las habías abandonado, que ya, digamos, no estabas pendiente de ellas y hoy que te las vuelven a preguntar, reaparecen. Pero reaparecen y reaparecen con otra dimensión probablemente. Es decir, yo antes pensaba de una manera y hoy pues la pienso de otra. Y eso es normal. Todos vamos cambiando. Lo que esperamos es que estos cambios sean en una perspectiva más humanidad, es decir, si antes era de una forma y hoy es de otra, lo que se espera es que hoy seas más humano que antes, ¿no? Pero ciertamente todos podemos cambiar y a veces pues no cambiamos para ser más humanos, sino la vida nos ha golpeado mucho y nos volvemos un poco duros. Creamos una especie de coraza sobre la cual no nos dejamos penetrar para no volver a sufrir. O sea, cuando uno se vuelve duro es decir, yo ahora soy duro porque de ahora en adelante no voy a dejar que nada me afecte. No voy a dejar que de nuevo me sienta triste, débil, dolida o dolido. Entonces me pongo una coraza y entonces soy el duro de la película, cuando en verdad lo que generalmente ocurre, digo generalmente porque evidentemente no podemos ser totalmente categóricos, pero lo que generalmente ocurre es que lo que estamos buscando es un poco protegernos para no volver a sufrir, protegernos para no volver a sentir eso tan feo que sentimos en algún momento. Pero todos cambiamos y podemos ser hoy más conscientes que antes de las emociones que teníamos y seguir comprendiéndonos nosotros mejor, ¿no? Y lo que continúo un poco explicando, dice, la capacidad, como mencionan los autores, de clarificar la propia manera de ser, de pensar y de sentir. Es decir, tengo que tener claridad de cómo pienso, de cómo siento y de cómo soy, ¿no? Y de cómo soy también. Y esto posibilita efectivamente la valoración, es decir, cuando yo soy consciente de lo que soy, de lo que pienso, de lo que siento, me valoro porque entonces aprecio lo que yo tengo, aprecio lo que yo siento, aprecio lo que yo creo. Y esto es importante. Eh, valorarse, valorarse uno mismo, tener aprecio por lo que uno piensa y siente, no es malo. Lo malo es cuando nos cerramos y decimos que eso es lo único válido y nos convertimos equivocadamente en creer que somos el único punto de referencia, ¿no? Es decir, lo que nosotros pensamos es un poco lo único que vale.
Eso sí es muy peligroso, porque lo que tenemos que aprender en el proceso de crecimiento y de nuestros alumnos también y de nuestras familias es que ellos tienen, así como nosotros pensamos de una manera, ellos también tienen el derecho de pensar de otra manera. Y podemos pensar y creer que están equivocados y probablemente lo estén. Sin embargo, la gran pregunta que tendríamos que hacernos es ¿y por qué se equivocan? Probablemente la respuesta sea porque quizá no conocieron o no tuvieron la experiencia o la oportunidad que algunos de nosotros sí tuvimos para tener otra perspectiva, para tener otro entendimiento de la vida, para conocer tal vez otras formas de valorar las cosas. Pero en este proceso, en el proceso educativo, precisamente lo que tenemos que hacer es comprender esto para ver cómo vamos construyendo juntos sentidos, sentidos en el pensamiento, sentidos en las emociones, sentido en nuestra propia existencia, ¿no? Esto creo que forma parte precisamente del autoconocimiento. El autoconocimiento no crean que es una cuestión moderna, ¿no? Desde los antiguos filósofos griegos ya estaban preocupados de cómo uno podía conocerse. No sé si ustedes recuerdan, yo siempre tengo una gran confusión entre Sócrates y Aristóteles. Si bien es cierto, ambos estaban relacionados, pero siempre confundo. Pero creo que la expresión esta que nos han repetido muchísimas veces, conócete a ti mismo, es justamente la expresión clave del autoconocimiento. Y miren que esto tiene bastantes siglos atrás, ¿no? Y ya en la antigüedad había una preocupación por conocerse uno mismo. La gran pregunta es, ¿y cómo hago para conocerme? ¿Cómo saber lo que soy? Hoy, claro, tenemos herramientas y tenemos espejos también, por cierto, pero es importante siempre preguntarnos cómo somos. Ayer tuve una breve sobre eso y ustedes pueden seguir profundizando. No sé, ayer yo recomendé así entre líneas y les dije, nada, agarren su fichita y vuélvanla a leer más tarde, a eso de las 10, 11 de la noche, a ver cómo lo sienten, a ver cómo lo experimentan y de pronto hasta quieren cambiar alguna de las respuestas que ustedes pueden haber dado en el primer momento y hoy, pensándolas mejor, pueden colocar otras cosas. Y eso es parte de nuestro autoconocimiento, ¿no? ¿Cómo podemos, digamos, desarrollar o hacer algún tipo, no es que estos sean ejercicios, pero son, digamos, ¿cómo podríamos decir? Como algunos tips, como se suele llamar, que nos permiten aproximarnos más al autoconocimiento. Una primera recomendación es encontrar espacios para meditar. Y cualquier espacio es bueno. Si sales por hoy, porque estamos un poco confinados, pero tenemos unos espacios por lo menos como para diríamos, caminar. Si hoy salimos y hacemos una caminata de 10, 15 minutos, es un buen momento para meditar y pensar en tu vida, pensar en tus metas, pensar en las cosas que quisieras superar o hacer, pensar en uno, también en los demás, porque es inevitable cuando empezamos a hacer reflexión, es inevitable también pensar en los demás. Y no está mal. El asunto es que tenemos que proporcionarnos un tiempo para meditar. Y no hay una cantidad de minutos. Pueden ser 3 minutos, 2 minutos, pueden ser 10 minutos. Puedes tomarte media hora a solas pensando. No sé, eso
va a depender muchísimo de las condiciones en las que uno se desenvuelva. Pero lo que yo sí podría recomendar, digamos, como una cuestión necesaria, es la meditación. Y esa la puedes hacer en las formas. Miren, hoy hay muchísimas ideas sobre cómo meditar, muchísimas. Hay ideas frente a algún tipo de espacio natural, hay algunas con sonidos, hay otras con música, hay otras con imágenes, no sé. No, no, ah, no se trata de tener por ahora una, una, una cuestión muy técnica, ¿no? Yo creo que si empezamos por darnos un tiempo, estaríamos avanzando muy bien. Otro tip que me parece importante es el del feedback o de la retroalimentación. ¿Y esto qué significa? Significa que es muy conveniente siempre preguntar a los demás: ¿y tú qué piensas? ¿Qué piensas de lo que yo dije, de lo que yo hice, de cómo me estoy comportando? Que nosotros también necesitamos una retroalimentación para que nos ayude a seguir pensando en cómo desarrollarnos mejor, en cómo ser más humanos con los demás. Y no hay que tener miedo, ¿no? Claro, a veces no es sencillo porque podemos encontrarnos con algunas respuestas que nos pueden, no sé, así como chicotear, ¿no? Y a veces también puede generar en nosotros defensa y resistencia, ¿no? No es fácil escuchar cuando alguien le diga o alguien nos dice: mira, lo que estás haciendo tú creo que está muy mal porque estás siendo demasiado duro con las personas. Ajá. Bueno, eso creo que no pone contento a nadie, seguramente nos lleva a algún tipo de preocupación. Si yo me defiendo, diré: oye, pero no, estás equivocado, porque lo que pasa es esto. No, cuando pedimos un feedback, cuando pedimos una opinión, cuando pedimos una retroalimentación, tenemos que pedirla genuinamente. Yo pido eso porque quiero saber. No quiero confirmar lo que yo creo, porque para eso mejor no pido este, retroalimentación ni opinión a nadie. Cuando pedimos feedback a los demás, cuando pedimos retroalimentación a los demás, tenemos que tener una actitud humilde de recepcionar y procesar, pero no de reaccionar. Porque si yo reacciono, yo lo que te estoy diciendo es: tú estás equivocado, ¿no? Tú estás equivocada, porque las cosas no son como tú la dices. Miren, yo les digo una cosa que es una situación muy cierta. Cuando tú a alguien le preguntas: oye, pero ¿y qué piensas de lo que yo he hecho, de lo que he dicho, de lo que hago? Y la persona nos dice algo que para nosotros puede ser, no sé, chocante, muy fuerte o hasta equivocada, debemos tomar en cuenta que la mirada de la otra persona no es que esté equivocada. Lo que sucede es que la lectura, es decir, la comprensión que hace la otra persona sobre la situación de la que yo estoy preguntando, tiene su propia perspectiva. Es si hay un desencuentro que es muy diferente a la que yo tengo. Pero no quiere decir que él esté equivocado o que ella esté equivocada. Lo que quiere decir es que está entendiendo algo de una manera diferente. Y yo más bien tendría que preguntarme: ¿y por qué estará entendiendo diferente? Si mi intención no era esa, si lo que yo dije no tenía esa intención, pero él o ella
lo lee de una manera diferente. No se trata de decirle, oye, no, tú estás equivocado. Porque miren, también por una cuestión práctica. Si alguien a mí me pregunta, oye César, dime, ¿qué piensas tú de lo que he dicho? Y yo le digo un montón de cosas. Y después me termina diciendo, no, tú estás equivocado, César. Estás hablando de cosa. ¿Qué cosa me deja como lección a mí que estoy opinando? Que la próxima vez que me pregunten no le digo nada, porque ya sé que su actitud es defensiva. Y esa actitud defensiva no me ayuda a pensar en mí mismo. Solamente me ayuda a encerrarme en mí mismo para seguir defendiendo mis ideas. Eso es bien importante de pensar. Es bien importante de pensar cuando estamos en este propósito de conocernos y de desarrollar más nuestra condición humana. La tercera recomendación es la de aprende de tus errores. Todos cometemos errores, todos no solamente cometemos, sino que podemos cometerlos. No estamos exentos de cometer errores, los podemos hacer por distintas razones. Cuando cometemos errores, el error no se mejora con la culpa. Pensar, y disculpen el término, pero rumiar sobre la culpa y por qué lo hice, mejor no lo hubiese hecho, eso no ayuda en lo absoluto. El error está cometido y eso no tiene retroceso. Si tú ofendiste a alguien, no tiene retroceso. Si tú tomaste una mala decisión, no tiene retroceso. ¿Puede uno buscar las formas de compensar? Por ejemplo, sí. ¿Puede uno buscar las formas de reparar? También. Pero no todo es compensable y no todo es reparable. Eso tenemos que ser conscientes. Entonces, lo que tenemos que analizar es qué hicimos y por qué lo hicimos y para qué lo hicimos. Eso es lo que eso en eso sí vale la pena invertir tiempo, porque no nos debe quedar una lección al final de un error. Yo cometí un error, ¿de acuerdo? Cometí un error. Creo que no está bueno lo que hice, pero más allá de los calificativos, si fue bueno, malo o muy malo, es meditar sobre las condiciones que que yo, digamos, usé o viví y a través de las cuales yo cometí el error. Tal vez no me di el tiempo suficiente para meditar mejor una respuesta o una conducta. Tal vez me dejé ganar por la emoción y no equilibré mi emoción haciéndola mucho más racional o una emoción más inteligente o un manejo más inteligente de mis emociones. Tal vez no tuve y no busqué toda la información necesaria para poder tomar una decisión y al no tener toda la información necesaria me condujo a error. Lo que tengo que hacer es analizar mi situación. No solamente quedarme con el tema de, ay, puy, ya mira lo que hice, metí la pata y ahora qué pena, yo no quería hacerlo. Sí, sí, todo eso, ok, yo lo acepto en los primeros 5 minutos, pero luego del quinto minuto hay que empezar para extraer una real lección del error y yo tengo que empezar a analizar cuáles fueron los factores que me condujeron a cometer un error. Ojo, que nuestras decisiones siempre serán nuestras decisiones. ¿Ah? Acá no caben las culpas a terceros, ¿no? Es que él me dijo, sí, pero tú lo hiciste. No, es que me propuso tal cosa, pero tú tomaste la decisión. O sea, siempre nuestros actos en la vida
los únicos dueños somos nosotros. No, pero es que me iba a matar. Bueno, tú elegiste no morir y hacer lo que hiciste. Es difícil, por supuesto. Yo no estoy hablando de situaciones fáciles, sino de situaciones complicadas, difíciles. Frente a esa situación, cada uno toma una decisión y por eso resulta importante analizar los errores. Cada uno de nosotros es dueño de sus decisiones, no otros. No, es que estaba en condiciones adversas, sí, pero frente a esa condición adversa, tú tomaste una decisión. Todos tenemos condiciones, todos tenemos situaciones, y frente a las situaciones y las condiciones, cada uno va tomando sus propias decisiones. Esto, que se los digo a ustedes, hay también que trabajarlo con las familias y hay que trabajarlo con los niños y los adolescentes. En los mismos términos, pero claro, adecuado a las condiciones, adecuado a las edades, pero el sentido es el mismo. Un niño que no cumple una tarea, lo que tenemos que ayudar a formar es, bueno, ¿y por qué no cumpliste? Y entonces, generalmente, cuando somos niños, tratamos de trasladar nuestra responsabilidad a otros. Mi mamá no me avisó, mi papá no me dijo, no sé, mi perro ladraba mucho y yo fui a cuidarlo, no sé, estoy inventándome cualquier cosa, pero tenemos que ayudar a que nuestros niños y adolescentes empiecen a analizar sus decisiones y empiecen a asumir sus propias responsabilidades frente a las decisiones que toman. Porque niños, adolescentes y adultos tomamos decisiones permanentemente. Permanentemente. Cuando uno es muy niño, generalmente uno le dice, haz esto y el niño hace. ¿Está tomando una decisión el niño? No. Pero hay que enseñarle a tomar decisiones, por supuesto que sí. Y hay que empezar a trabajar desde muy temprano y ayudarlo a comprender sus errores. Un cuarto elemento o una cuarta recomendación es aquella que tiene que ver con la apertura mental. Esto a veces es un poco difícil porque creemos que los demás están equivocados y que los únicos a los que nos asiste un poco la razón pues somos nosotros y a veces nadie más. O sea, nuestra palabra es la verdad última y no hay otra verdad que la nuestra. Eso es muy peligroso porque vivimos en una diversidad de pensamientos, de creencias, y puede ser que alguna creencia o pensamiento para nuestro gusto resulte más importante o más valiosa que otra, sí, pero si alguna otra persona tiene una creencia o tiene una postura diferente a la nuestra, será porque para ella o para él eso es más valioso que lo nuestro, porque si no también lo hubiese escogido, ¿no? O sea, lo que estoy tratando de decir es que nadie elige una forma de creer, una forma de pensar, si no la considera valiosa. El problema es que lo que es valioso para mí no es valioso para ti. Y no podemos unificar eso. La diversidad que existe en el mundo y en nuestro país nos lleva a pensar de que hay distintas formas de entender la vida y distintas formas de entender el mundo y distintas formas de entender lo que significa para los demás ser una persona adecuada o no. Eso vale la pena pensarlo. Vayan pensando en sus preguntas porque termino esta diapositiva y entramos a una ronda de preguntas, por favor. Y la quinta recomendación es la de autoevaluación. Yo creo que es bien importante, quizás esta es la recomendación un poco más formal, si se quiere, pero no necesariamente estamos pensando en aplicarnos algún cuestionario de autoevaluación. Esto es una cuestión más técnica, pero sí podemos autoevaluarnos diariamente. Podemos saber
si lo que nos propusimos hacer el día de hoy lo cumplimos. Podemos saber si lo que nos propusimos hace una semana y lo venimos postergando todas las semanas, le estamos o no le estamos dando cumplimiento. Podemos saber muchas cosas y eso es parte de la autoevaluación. Autoevaluar es crearnos un espacio para verificar, un poco como está en el icono, verificar si los propósitos que nos hemos hecho durante el día, durante la semana o durante un tiempo se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Y también saber por qué no se están cumpliendo, porque eso es parte de la autoevaluación. Descubrir si tal vez no estoy dedicándole todo el tiempo que necesito, tal vez no me estoy interesando porque esto me incomoda. Es como cuando alguien nos da el encargo de tener que hablar con una persona, pero resulta que no nos gusta hablar con esa persona porque no nos cae bien, pero tenemos que hablar con ella. O de repente esa persona nos cae muy bien, pero las cosas que vamos a tener que decir no son muy buenas que digamos y andamos postergando la decisión de tener que conversar con la persona para evitar nosotros sentirnos mal frente a lo que tenemos que decir. En fin, la autoevaluación es un espacio necesario en el autoconocimiento porque nos ayuda a tener, digamos, ciertas certezas de las cosas que nos estamos proponiendo, ¿no? O sea, acerca de nuestros propios propósitos. Entonces yo voy a cortar acá para dar paso a algunas preguntas o algunos comentarios al respecto, ¿no? A ver, voy a abrir el chat de preguntas y el chat de... ¿Se debe autorregular las emociones o se debe considerar como algo normal que se presente la ira, la tristeza y el miedo? Pues sí, son normales. O sea, todos tenemos miedo y todos podemos tener ira y todos podemos tener tristeza. Es más, la tenemos. El tema es cómo las manejamos racionalmente. O sea, si frente a la tristeza, como podría ser hoy tan frecuente, la muerte es un hecho irreversible. Es irreversible, es decir, ok, ya la persona falleció. Eso no lo puedes cambiar. ¿Tienes derecho a estar tristes? Por supuesto, porque tengo que sentirme triste porque es alguien con la que ya no voy a estar, ni voy a poder compartir, ni voy a poder verla. Ok, eso me pone triste, y muy triste. Pero yo no puedo estar triste todos los días. Porque entonces la emoción de la muerte me está dominando durante todo un tiempo. Y eso me paraliza. Entonces yo tengo que ser más inteligente emocionalmente, ¿no? O sea, sí, pero es un hecho sobre el cual ya no puedo darle vuelta. Y ojalá todo se detuviera cuando nosotros nos sentimos con pocas fuerzas o con pocos deseos de hacer las cosas. Pero la realidad es que nada se detiene, todo sigue avanzando, todo continúa la vida, continúan los problemas, continúan las emociones, los sentimientos, todo sigue, la vida social, la vida laboral, todo sigue, nada se detuvo. Yo soy el que está en duelo y tengo que procesarlo, pero no me puedo detener en ese sentimiento. Es igual que el miedo te paraliza, ¿no? Te asustas y de pronto te detienes, pero luego inmediatamente tú tienes que pensar, porque la emoción es generalmente primaria, sale al toque, para decirlo de alguna forma, pero y después que sale, yo tengo que pensar en esa emoción. Oye, estoy asustado, pero a ver, ¿de qué estoy asustado? ¿Qué me puede pasar? No, es que si haces esto, te puede pasar esto. Pero a ver, ¿qué alternativas tengo? ¿Puedo dejar de hacer o voy a tener que hacerlo? Si lo voy a tener que hacer, entonces controla tu miedo porque te tienes que enfrentar a la situación. Si puedes evitarlo para no sentir el miedo y sabes que no lo puedes volver a hacer, pues no lo vuelves a hacer. Es como a ver, a mí me encantaría esto
que hacían, no sé, en la Costa Verde, esto de subirse a esas alas deltas y mirar todo, sí, pero en verdad, les digo, me muero de miedo, me muero de miedo. Entonces sé que no lo voy a hacer. Me encanta porque esa puede ser que algún momento supere el miedo, pero nada me obliga, ¿no? Nada me obliga, o sea, no me va a pasar nada si no lo hago. Pero hay otras situaciones en donde el miedo invade, pero tengo que enfrentarlos. Entonces, si de todas maneras lo tengo que enfrentar, es mejor ayudar a racionalizar esa emoción que es el miedo, por ejemplo. ¿Cómo podríamos practicar el autoconocimiento con niños de 8 a 11 años, con niños pequeños? Pues preguntándoles en principio si se están dando cuenta de las cosas que hacen, de las cosas que dicen y de las cosas que sienten. Y hay muchas formas, ¿no? O sea, estoy hablándolo esto de manera oral, pero lo que estoy diciendo es, a ver, imagínense, como por acá también me preguntaban, cómo manejar, en el caso de los niños, su ira, ¿no? Su agresión, cómo manejar la ira. Ok, lo primero que tengo que ayudar a los niños es a darse cuenta de lo que está sintiendo. Ustedes, eh, yo en un debido momento, pues uno se da cuenta que a veces la emoción le gana al niño, entonces el niño llora, grita, patea, pero no está escuchando absolutamente nada, todos le decimos muchas cosas y él no escucha absolutamente nada, sigue gritando, sigue pateando, sigue empujando, sigue llorando. Entonces lo primero que tenemos que lograr es que él pueda, primero, escucharse a sí mismo, es decir, darse cuenta de lo que está haciendo. Y para eso nosotros necesitamos gran calma, porque si frente al grito y al llanto y a la desesperación yo le meto otro no, no sabemos cuál es la reacción, probablemente que empiece a gritar más y entonces el tiro nos salió por la culata. De pronto, si lo hacemos, puede ser que resulte y se calle, puede ser por miedo o por susto, porque yo grito tan fuerte que lo asusté y eso neutralizó su emoción de ese momento. Pero mi perspectiva no es actuar de esa manera tan violenta, porque de alguna manera es violenta también, violencia con violencia. Yo creo que tenemos que ayudar primero a alcanzar el punto de equilibrio del niño. ¿Cómo? Pues ayudándolo a respirar, pues ayudándolo a calmarse. Eh, a veces es importante, no sé, tomarlo, no sé, del hombro, de su espaldita y ayudarlo a calmar. Cálmate, ¿no? Cálmate, vamos a buscar una solución. Cálmate, tenemos que pensar qué vamos a hacer. Cálmate, entiendo que lo que te ha pasado te da mucha cólera, que el otro niño te quitó el juguete, que se lo agarró, que se lo llevó, pero lo que tenemos que lograr es que él restablezca el punto de equilibrio. Eso es lo primero que tenemos que hacer, buscar restablecer el punto de equilibrio, uno, para que él se dé cuenta del problema que está viviendo o de la situación que está viviendo, dos, para que también pueda ayudarnos a nosotros a, a ¿cómo podría decir? Ayudarlo a que él comprenda sus propias emociones y yo a colaborar para eso. Este, y eso, claro, demanda de nosotros mucha preparación porque nosotros también somos humanos y también reaccionamos. Si yo veo un niño que está tirando todas las cosas y quiere pegarle a todo el mundo porque le entró así una rabieta de esas que son bastante intensas, yo soy el que tiene que contenerlo. Este, y tengo que actuar adecuadamente para calmarlo. Lo que tenemos que buscar siempre es restablecer el equilibrio. Y no significa hacer, a veces como a veces nos critican en las escuelas, no, tú eres muy blanda, lo que necesita este niño es un buen grito y ya. No, señores, lo que necesita ese niño es calmarse. Y para eso nosotros tenemos que estar también calmados. Eso no quiere decir que no seamos firmes. Tenemos que ser y seguros de las cosas que vamos a decirle a los niños.
mira, cálmate, vamos a encontrar solución, tener mucha seguridad y mucho aplomo en nosotros para poder eh, trabajar este tipo de situaciones que hoy me imagino son menos porque no estamos en un escenario presencial, pero que igual seguramente las vamos a vivir o las estamos viviendo en algún momento incluso a nivel de la familia, ¿no? El control de las emociones se logra siendo conscientes de las emociones. No se trata de técnicas. Cuando tú eres consciente que estás triste y yo te ayudo a darte cuenta de eso, ¿cuál puede ser el siguiente paso? Pues lo más probable es que yo diga, bueno, sí, estoy triste y entonces la razón, la parte racional empieza a entrar en juego, ¿no? Bueno, y sí, pues sí, estoy triste, ya me di cuenta, pero ahora qué puedo hacer, ¿no? Pero ahora qué puedo hacer. Este, ah, cada uno es dueño y responsable de sus actos, totalmente de acuerdo, efectivamente. La autoevaluación no solo es saber si cumplí mis propósitos, también puede ser el hecho de ver nuestros errores cometidos en el día. Por supuesto, la autoevaluación tiene todas las dimensiones que ustedes le quieran dar. No hay una en especial o alguna de la que yo esté solo proponiendo y esa es la única que debe prevalecer. ¿Cómo saber si estoy manejando mis emociones? Miren, yo creo que hay dos criterios bien importantes en el manejo de emociones que me pueden ayudar a saber esto de manejar. Primero, ¿esta emoción te está afectando más allá de lo esperado en términos personales? ¿Esta emoción está afectando a los demás también siendo o no siendo ese su propósito? Entonces, tenemos que tener este criterio de afectación con uno mismo. O sea, miren, si yo estoy pasando por un estado emocional, pues no, digamos, positivo, y entonces estoy dejando de comer, no quiero hablar con nadie, no quiero... Pregúntate, ¿estás afectándote? La respuesta es obvia, claro que sí, que te estás afectando, porque estás abandonando tu vida, tu relación social, porque estás abandonando tus actividades rutinarias como es la alimentación, y porque sigues rumiando una pena, una tristeza, un dolor, una cólera que no te está dando ninguna solución, porque al final, miren ustedes, tal vez la postura es un poco pragmática, pero dígame, ¿y eso a dónde te está conduciendo? Es como cuando los adolescentes les pasa, ¿no? Les pasa, y lo he visto muy de cerca, adolescentes, hombres o mujeres, que de pronto terminaron una relación sobre la cual estaban súper enamorados y la chica o el chico, porque le pasa a ambos, pues no dejan de andar tristes y caminan por el patio, bueno, hoy no lo vemos, como alma en pena y no quiere saber nada de nadie y no quiere hablar nada de nadie. Sí, yo creo que hay que tener un respeto por la emoción, pero no puede pasar de ser eso el comportamiento cotidiano de todos los días. No puede, porque entonces sí se está dañando, está interrumpiendo su funcionamiento cotidiano de la vida. Y eso no quiere decir que cuando retome su actividad cotidiana no pueda estar triste, pero claro que puede estar triste, o mejor dicho, puede estar dolido por la situación que ha vivido. O sea, a ver, disculpen que yo les cuente cuestiones personales, pero yo hace muchos años perdí a mis padres, pero cuando pienso en ellos, claro que me produce tristeza porque recuerdo con nostalgia lo que ellos significan para mí, pero mi estado de vida y eso me dura, ¿qué? No sé, que 5 minutos de nostalgia y luego la vida sigue, ¿no? O sea, pero imagínense que yo me quede no 5 minutos, sino que me quede 1 hora, 2 horas, 3 horas, un día, 2 días, 3 días, en esa nostalgia, eso no está bien, eso no está bien, porque yo estoy interrumpiendo, es decir, estoy afectando el criterio de mi bienestar personal.
Y claro, y si yo vivo en familia, también estoy afectando el bienestar de mi familia, porque todos dirán que le pasa a mi papá, que tiene mi esposo, que tiene esto, que anda triste todo el día. Entonces, el segundo criterio también se está cumpliendo. Yo estoy afectando a los demás. Cuando yo soy consciente de esto, tenemos que reaccionar inmediatamente y pensar que no estamos haciendo lo más adecuado, ¿no? Los niños, claro que son tímidos y no siempre expresan. Los niños tienen recursos. El juego es uno de los recursos más interesantes. El dibujo también. El dibujo. Este, si ustedes un poco quieren hacer algún tipo de exploración con niños pequeños y para saber, díganle que hagan al día un dibujo. A ver, dibuja hoy lo que más te ha gustado del día o lo que menos te ha gustado del día. Y ustedes van a ver cómo el dibujo refleja sus principales emociones. Eso ya nos va tomando un poquito la temperatura de cómo los niños en casa, hoy en este contexto virtual, pueden irse sintiendo por distintas razones, ¿no? Entonces ahí cabe esto de la orientación en pequeños grupos o de la orientación individual. ¿Cómo podemos lograr el pleno control? Bueno, yo diría que el pleno control, que significa total, es toda la vida, ¿no? No pensemos que nos vamos a volver algo así como Superman, super personas y que lo vamos a tener. No, señores, las emociones son parte de nuestra estructura humana. Las emociones son parte, son lo que tenemos más, digamos, como que más original en nosotros. Los sentimientos y los afectos son construcciones a partir de determinadas emociones, pero las emociones es lo más natural que tenemos. Cuando tú te matas de risa, no es que aprendiste a reírte, es que te sale la risa y te brota la risa. Cuando tú lloras, cuando te entristeces, son emociones que son, digamos, que vienen muy de uno, ¿no? Este, yo no diría que la meta es tener pleno manejo de las emociones. Yo creo que tenemos que responder adecuadamente frente a acciones que vivimos manejando racionalmente nuestras emociones. Las emociones las vamos a tener. Si a mí me das, no sé, una hilaridad casi incontenible, oye, yo no me puedo estar riendo una hora, pues, ¿no? Yo me río en el momento, me río en la situación y luego, nada, se acabó la risa, ¿no? Se acabó la risa, ya está. Fue un espacio de hilaridad estupendo, súper bonito, pero ya acabó. Entonces, ¿qué hacemos, no? Uh, a los niños hay que empezarles desde pequeño a tomar decisiones, ayudarlos, pero claro, pero hay que ayudarlos a pensar, miren, las decisiones en general, todas implican riesgo, todas implican evaluación de las condiciones. Si y nosotros como adultos, cuando son niños pequeños, tenemos que ayudar a evaluar esas condiciones y a controlarlas también. Si estamos en un escenario abierto, por ejemplo, claro, lamentablemente los primeros ejemplos que se le vienen a uno son en una situación presencial, pero imaginemos que estamos en la playa y que podemos estar en la playa, que tal vez eso, algunos tengan esa posibilidad. Y un niño pequeño de 2 años, de 3 años, que les puede gustar mucho el mar, o sea, no sería lo prudente decirle, mira, fíjate que el mar te puede arrastrar y que te puede llevar. El niño quizá lo entienda, pero no lo valora. Y nosotros creemos que porque ya le dimos la indicación, el niño va a tomar la mejor decisión. Craso error, porque las condiciones las tenemos que cuidar nosotros para un niño tan pequeño. Pero si eso se lo digo a alguien de 14, de 13 años o de 10 años, es diferente porque tiene otros elementos para tomar decisión. Entonces yo le ofreceré la mayor cantidad de elementos para que tome la mejor decisión. Fíjate, mira, cuando el mar hace esto y retrocede mucho o jala mucho, es mejor que no te pares aquí, que te pares más allá. Cuando el mar empieza a agitarse y empiezan
a venir olas muy seguidas, es mejor que te retires porque te puede sorprender. O sea, yo le estoy ayudando a evaluar las condiciones. Lo que tenemos que hacer para fomentar la autonomía y la toma de decisiones es ayudar a pensar a los niños y a los adolescentes. ¿Has pensado lo que vas a hacer? Incluso cuando los niños están resolviendo algún ejercicio, no se trata de decir, mira, acá tienes un error, se trata de decirles, oye, a ver, busca, yo me parece haber visto que hay un error, a ver, búscalo tú, encuéntralo tú. Entonces el niño tendrá que empezar a usar otras herramientas para empezar a buscar errores, para empezar a buscar equivocaciones, y si las encuentra, yo lo ayudaré porque le diré, mira, sí, efectivamente has encontrado el error, pero ¿y a qué se debe este error? Hasta ahora yo no le estoy dando la solución, simplemente lo estoy ayudando a pensar. ¿A qué se debe este error? Y él tendrá que procesar. No, es que me equivoqué al sumar. Ah, perfecto. Entonces, ¿cuál es la lección? Tienes que tener mucho cuidado a la hora que haces el cálculo sumatorio. Pero yo no le dije de frente, oye, mira, te equivocaste al sumar, porque entonces le ahorré todo el proceso de pensamiento para tomar su decisión. Y lo que yo quiero es justamente entrenar el proceso de pensamiento para tomar una mejor decisión. En nuestro terreno es evaluar tus emociones. ¿Tú crees que es mejor tomar una decisión ahora que estás muy molesto o mejor esperas mañana para tomar la decisión y tienes todo el día y toda la noche para pensarlo? Yo no le estoy diciendo que es mejor, le estoy ayudando a pensar, le estoy ayudando a procesar. Que ya la tienes clara, evaluaste todas las condiciones, evaluaste todas las variables, pensaste en A, pensaste en B, pensaste en C, no, solo pensé en A. Ah, entonces quiere decir que tienes que seguirlo pensando, que no has evaluado, que no has evaluado todo, que has evaluado parcialmente algo, que no te has dado cuenta de todas las variables que están jugando en tus emociones. Cuando un niño pequeñito que es más reactivo, porque contra más pequeños, más emocionales, más reactivos. Cuando pensemos en emoción, tenemos que pensar en reacción. La emoción nos hace reaccionar. Te cuentan un chiste, sueltas la carcajada. Te cuentan una cosa triste y lloras. O sea, la emoción reacciona inmediatamente. Pero contra más pequeños, más fácilmente, y contra más viejos también, más emotivos. Pero tenemos que ayudar a que esa emoción pueda ser entendida, pueda ser entendida. Sí, estás muy triste y estás llorando. ¿Crees que es el mejor momento ahora para tomar una decisión? ¿Has evaluado todos los aspectos necesarios para tomar una decisión? ¿Crees que necesitas más tiempo? Tenemos que ayudar. No se trata de resolverle la vida a nadie, ni a nuestros hijos, si los tienen, ni a sus alumnos, ni a las familias. Porque nosotros tenemos nuestras propias perspectivas, pero lo que sí podemos hacer magníficamente es ayudar a que los demás piensen. Eso podemos hacerlo y hay que hacerlo, ¿no? Seguimos entonces, ¿no? Vamos a seguir avanzando con algo más de nuestra presentación para después también hacer un ejercicio, ¿no? Bien, entonces, pues algunas recomendaciones para ello. Veamos ahora sobre la empatía. Este término, como lo dije el primer día en un poco la parte introductoria de este curso, la empatía quizá es una de las habilidades socioemocionales más difundidas y más conocidas. Claro, no siempre la identificamos como una habilidad socioemocional, pero sí es quizá una de las más conocidas por la mayoría de nosotros, ¿no? El problema es que se ha hecho tan popular y se usa de manera tan cotidiana y, digamos,
corrientemente, no digo vulgar, sino corrientemente en el sentido que se usa casi para todo, ¿no? Si, si un vendedor no me quiere hacer una rebaja, yo le digo, oye, pero qué poco empático eres, ¿no? Y la estamos usando para todo, ¿no? Que el que conduce mal no tiene empatía, ¿no? El que conduce mal lo que no tiene es destreza para manejar ni respeta las reglas, y lo que deberíamos hacer es no darle, no darle una licencia de conducir. La empatía tiene un sentido muy importante en la vida de las personas, y es que la empatía tiene una finalidad, y la finalidad es ayudar a los demás, ayudar a los demás. Eh, cuando, cuando yo quiero ser una ayuda para el otro, una ayuda para mis alumnos, una ayuda para mis familias y para mis propios compañeros, yo necesito usar la empatía, porque la empatía me ayudaría a comprender con mayor profundidad lo que la otra persona vive o siente. Y, y esa ayuda llegaría mejor si es que yo logro comprender lo que el otro está sintiendo. Si es que yo logro sintonizar con el otro lo que está sintiendo. Pero no significa que me ponga igual que el otro. A ver, esta figurita que nos muestra, en donde se ve que hay una persona que está llorando y otra persona que pone la mano, bueno, la figurita, ¿no? Que le pone la mano en el hombro a la otra persona, pero que no está llorando, lo que nos está diciendo es, mira, yo entiendo tu tristeza, pero yo no la tengo, porque si la tuviera, también estaría llorando. No sé si me dejo entender con esto. O sea, no es sentir lo que el otro siente, porque si yo quiero ayudar al que está triste, pero yo, al sentir como el otro, también estoy triste y me pongo a llorar, pues ya no es uno el que está triste, son dos los que estamos tristes, y ahora hay que llamar a un tercero para que nos ayude. Y esa no es la finalidad de la empatía. Yo solamente podría ayudar al otro si entiendo profundamente su sentimiento. Si entiendo profundamente su sentimiento, porque entonces tendré más recursos para comprenderlo y para salir adelante. Pero si yo estoy involucrado en su emoción y estoy tan emocionado como él o como ella, las posibilidades de ayuda casi no existen, porque estoy en la misma congoja si estoy triste, o estoy en la misma risa total si estoy alegre. ¿Cómo lo ayudo? ¿En qué momento lo ayudo si ya estoy metido, sintiendo casi idénticamente como el otro? Entonces, la ayuda al otro, la ayuda a la persona, solo es posible cuando tú mantienes tu posición de ayuda. Si tú eres maestra y maestro, o psicóloga o psicólogo, ¿cómo puedes ayudar al otro si tú estás llorando con el otro? Ya perdiste tu ubicación técnica. Y nuestro rol como maestros, como educadores, como profesionales, es ayudar al otro, ayudar a superar sus sentimientos, sus emociones, sus frustraciones, ayudarlo a todo ello. Pero para poder ayudarlo yo tengo que conservar más mi parte racional, más que mi parte emotiva, porque si mi parte emotiva me domina, mi parte racional, que es en donde radica mi técnica, mi estrategia, mi metodología, nada, ya la perdí, porque lo emocional me está dominando totalmente. Entonces, la empatía es una habilidad clave, es una habilidad clave porque no solamente es una comprensión del otro, sino que nos ayuda a convivir. Si nosotros no desarrollamos nuestras habilidades empáticas, la gran pregunta es cómo podemos convivir con los demás
si cada uno va, disculpen la expresión, a mirarse permanentemente la punta de los pies y nada, porque va a mirarse solo él o solo ella? Entonces necesitamos en la convivencia, necesitamos en el entendimiento a los demás, tener una comprensión mucho más profunda de las situaciones y de las cosas, ¿no? ¿Cómo desarrollar esta habilidad empática? Pues aquí también tenemos algunas recomendaciones que pudieran haber muchas más, por cierto, y no son las únicas, pero digamos son las que un poco la experiencia y la literatura me recomiendan compartir con ustedes. La primera recomendación, y yo diría que las dos primeras, la de la orejita y la de desde mi punto de vista, son quizá las recomendaciones más importantes o son recomendaciones clave, ¿no? Clave en el sentido de que dan origen a otras y a partir de ellas podemos tener un mejor entendimiento, una mejor comprensión, una mejor habilidad empática de o sobre los demás, ¿no? Y entonces, la primera para mí es ejercitar la escucha activa. Ejercitar la escucha activa, pues, es fundamental. Si no escuchamos, nunca vamos a poder entender ninguna emoción, por más que la miremos. Acá la escucha trasciende al rostro, trasciende a la mirada que tenemos del otro, eh, y escuchar activamente significa abandonar todo lo que estamos haciendo para concentrarnos en la persona. Cuando muchas veces conversamos con algunos alumnos hoy en el chat y queremos incluso tener una conexión con las cámaras encendidas, lo que tenemos que comprobar es que realmente nos estamos escuchando y no que estamos haciendo dos o tres actividades paralelas al mismo tiempo. Escuchar es un acto que nos debe comprometer totalmente, totalmente, porque es la única vía sobre la cual eh, podemos captar, digamos, bien de fondo lo que la otra persona está tratando de compartir, está tratando de decir, está tratando de explicar y cuando yo capto todo eso, entonces puedo tener un mejor entendimiento de lo que le pasa a la otra persona. Pero si no hay una escucha comprometida, difícilmente vamos a poder ser empáticos. O sea, la empatía no tiene que ver solamente por decir, ah, sí, sí, te entiendo, qué pena, qué pena, qué pena lo que te pasa. Porque eso no es suficiente. Eso en el momento puede parecer para la otra parte como, ah, sí, me está escuchando, pero luego uno, el otro, el que está buscando nuestra ayuda, se va a dar cuenta de que efectivamente no estamos sintonizando con lo que está viviendo esa persona, ¿no? Y lo segundo, que lo hemos ensayado también un poco, es identificar las emociones en las personas y saber leer las emociones. No solamente el rostro, el tono de la voz, la intención, la forma como se dicen las cosas, evidentemente la expresión de su mirada, la expresión de su rostro en general, son elementos sobre los cuales este, tenemos que empezar a analizar para identificar qué cosa es lo que está sintiendo la persona. Desde mi experiencia, la escucha y la identificación de las emociones creo que son la llave que abre el desarrollo de una habilidad empática. Si estas no se dan, no las trabajamos en nosotros mismos, no le ayudamos también
a desarrollar a los niños y a los adolescentes y a las familias. Entonces, no estamos trabajando la empatía, estamos tal vez haciendo algunas cosas interesantes o parecidas, pero en realidad no estamos trabajando la empatía, ¿no? Y lo que nos interesa es cómo nosotros, por un lado, y por otro lado, uh, por otro lado, nosotros mismos tenemos que ser capaces también de ser empáticos, ¿no? De ser empáticos. Eh, Hay que, digamos, hacer un esfuerzo de poder trabajar, de poder identificar nuestras propias emociones para poder comprender también a los demás. Luego vienen otras cuatro que son importantes, pero que en realidad van a depender, perdón, de las anteriores, ¿no? Comprender las explicaciones de las personas, o sea, hay una empatía, hay una comprensión que es muy racional, ¿no? Si lo que te explica la otra persona tiene lógica, si lo que te explica la otra persona tiene coherencia, o más bien es un enredo de ideas que reflejan que no estás, que no, que la otra persona no tiene claridad por las cosas que quiere, desea o hace, eh, pero esta parte muy racional es importante también desarrollarla en nosotros, ¿no? De ser muy analíticos, muy lógicos en las explicaciones que las personas nos van dando. Uh, Comprender las emociones y los sentimientos de los demás es un poco preguntarnos por los orígenes, por las razones, por las cosas que la persona te dice. Estoy triste, no sé, porque se murió la flor. Ustedes dirán, bueno, sí, pero a ver, vayamos, explícame por qué te produce tanta tristeza la flor. No hay que descartar, no hay que descartar que porque dice que está triste porque murió una flor, diríamos, ah, pero, oye, hay 100 flores que van a crecer. Ojo, los criterios de valoración, como les dije hace un rato, son muy diferentes en las personas. A un niño quizá lo puede entristecer demasiado una flor, pero escuchémoslo, que nos explique por qué. Y dime, ¿y por qué te produce tanta tristeza que esta florcita haya muerto? ¿No? Empatizar es justamente tratar de sintonizar con lo que, en este caso, como ejemplo, el niño evoca en su tristeza, ¿no? Porque si yo digo, oye, ay, pero qué, ya pues vamos, Rosita, ¿cómo te vas a poner triste porque se murió la flor? Si en el jardín hay 100 flores, agarra cualquiera y ya está. O sea, lo que le estás diciendo, mira, tu emoción no es importante, el valor a la flor tampoco es importante. Tú tampoco eres importante porque lo que me trae es algo que no tiene mayor trascendencia. Sí, no tiene mayor trascendencia para mí que las flores no me interesan, pero probablemente para que eso entristezca a un niño o a una niña, tiene que tener un inmenso valor. ¿Se dan cuenta? Entonces, la empatía no solamente nos lleva a comprender los aspectos racionales que son importantes, sino también a comprender sus puntos de vista, la situación que vive la persona. ¿Cuánto entendimiento le ponemos a la situación? Es cuando, un poco como cuando juzgamos rápidamente y decimos, pero no entiendo qué hace tanta gente en la calle, sobre todo en el centro de Lima, estos comerciantes que son unos irresponsables porque se van a contagiar y si están contagiados van a contagiar a los demás. Esto es un desastre, lo que deberíamos hacer es guardarlos todos en un solo sitio, meterlos en su casa, si no en la cárcel. Todo parece muy lógico, pero cuando tú te des cuenta que esa lógica pierde un poco de sentido,
cuando yo te digo a ti, a ver, si tú no tuvieras que comer porque no tienes un empleo y tu único empleo es vender cosas, ¿qué haces? ¿Te la juegas o no te la juegas? Sí, pero está mal. No estamos discutiendo si está bien o está mal. Estamos analizando qué harías tú si no tienes que llevarle algo de comer a tu casa. Entonces, entender y comprender a los demás no es una tarea sencilla, porque nosotros tenemos nuestros propios esquemas referenciales. Si sigo usando el mismo ejemplo, pues yo diría, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, no deberían estar, deberían guardarse, etc, etc, etc. Sí, claro que sí, yo también lo pensaría, pero cuando me pongo a pensar en el otro, que de eso se trata, cuando me pongo a pensar en el otro, la cosa se hace compleja, porque cuando yo me pongo a pensar en el otro y tengo que comprender su necesidad, y tengo que comprender su manera de pensar, y tengo que comprender la forma de cómo explica y de la situación que va viviendo, este, yo creo que el asunto se hace mucho más, ¿cómo podríamos decir? Mm, Empieza a jugar otra perspectiva de entendimiento. La empatía justamente es la que nos ayuda a tratar de entender eso. Y no necesariamente yo tengo que ser solo empático con los que piensan como yo, porque entonces eso no es empatía. Eso es simpatía. Cuando tú solamente estás con los que te agradan, eso es porque tienes simpatía por los demás. Pero cuando tenemos que comprender al otro, que no necesariamente es quien piensa igual que nosotros, la cosa cambia. La cosa cambia porque es más difícil. Y entonces no podemos decir que hemos desarrollado nuestra habilidad de empatía para unos y para otros no, porque entonces no hemos desarrollado la empatía, honestamente, ¿no? Uh, los últimos, las últimas recomendaciones, el sentir como si fuera el otro. Y ojo, que no estoy diciendo sentir como el otro, porque ya lo expliqué con el ejemplo de la figurita esta que está un niño lloroso o una persona llorosa y otra no. Porque no podemos sentir como el otro, porque si sentimos como el otro, no tenemos capacidad de ayuda. Los dos estamos tristes, llamemos a un tercero para que nos ayude a salir de la tristeza. Yo soy empático, lo repito, para ayudar a los demás, para ayudar a los demás. El eslogan de es que tú no sientes como yo siento. Obvio, nadie siente como el otro. Ustedes jamás van a sentir, incluso si tienen hijos, jamás van a sentir como siente su hijo. Puedes estar extremadamente triste, pero tú no puedes sentir ni con ni por el otro. Pero yo sí puedo sentir como si fuera, ¿no? Es decir, a ver, voy a tratar de ponerme en tu lugar, ¿no? Y entonces, efectivamente, en este tratar de ponerme en tu lugar, yo voy a hacer el ejercicio de comprender e identificar las razones profundas por las que tú sientes como sientes en estos momentos, ¿no? Y la última recomendación, pues seguramente pueden haber muchísimas más, pero la última recomendación es aquella, digamos, más bien más pedagógica, ¿no? Jugar a roles. El jugar a roles ayuda un poco a ponerse en el lugar del otro. A ver, alumnos que hacen de maestros, maestros que hacen de alumnos, hijos que hacen de padres, padres que hacen de hijos, eh, familias que hacen de vendedores ambulantes, familias que hacen de médicos, médicos que hacen de pacientes, o sea, empezar un poco a jugar con los roles, porque los roles nos ayudan a comprender mejor. Cuando tú te pones en el rol de alguien, haces el esfuerzo por ser o por representar a ese alguien, ¿no? A ese rol. Y en ese esfuerzo
es que a veces uno se da cuenta que efectivamente hay cosas que no logramos comprender totalmente porque no habíamos imaginado lo que significa ponernos en el lugar de otra persona, ponerse en el lugar de otra persona. Pues bien, entonces yo los invito ahora nuevamente a hacer unas preguntas antes de pasar al ejercicio que tenemos previsto. No sé si hay algunas preguntas que surgen e inquietudes. Algunas inquietudes al respecto, tanto del autoconocimiento como de la empatía, para cerrar un poco esta parte, este contenido. Sí, vamos a trabajar más que una dinámica, porque eso es un poco difícil en estos escenarios. Tenemos una pequeña ficha de trabajo, y la vamos a presentar en unos minutos que yo le aviso a Alessandra, pero todavía no la va a subir. Yo quisiera más bien recoger algunas inquietudes, ¿no? ¿Cómo ayudar, por ejemplo, a los niños que están enchufados con los videojuegos, ¿no? Eh, yo creo que, a ver, hoy tenemos, por las condiciones que vivimos, uh, muchísimas limitaciones, ¿no? Una de las limitaciones para niños y adolescentes es un poco, para unos, la socialización, el juego, y para otros fundamentalmente el juego, sobre todo a los más pequeños. Yo creo que en la medida de lo posible las recomendaciones que deben haber en casa es recurrir a los juegos, digamos, más participativos, ¿no? Eh, y de alguna forma negociar quizá con aquellos otros juegos que son mucho más individuales, aunque estén en red. Hoy muchos juegos se juegan a través de redes, pero finalmente es un poco lo mismo que estamos haciendo en estos momentos, ¿no? Estamos enchufados en una máquina y moviendo las teclas y moviendo las teclas para que, no sé, no te caigas, no disparen, te escondas, saltes, en fin, dependiendo de la naturaleza del juego, pero no es nada constructivo realmente, ¿no? En términos de socialización. ¿Es un entretenimiento? Sí. ¿Debería ser de uso frecuente? No. Yo creo que tenemos que hacer algunos esfuerzos. Ahora, hay familias en donde papá y mamá están trabajando también, ¿no? Entonces se reduce un poco. Yo creo que tenemos que propiciar otro tipo de actividades con nuestros niños, ¿no? El dibujo, la pintura, la escultura, eh, los artes manuales como el origami, o la construcción de cosas, o armar pequeños proyectos en lo posible dentro de la casa, ¿no? Algún proyecto de construcción, no sé. Yo sé que demanda tiempo, demanda dinero, pero son ideas, ¿no? Algunos podrán hacer algunas cosas y otros podrán hacer otras, pero pienso que actividades como diseñar, dibujar, hacer algo de cerámica, tener algún tipo de actividad de esa naturaleza debería ayudarnos, o tareas también propias de la casa, ¿no? Como enseñar a manejar la lavadora para poner tu ropa sucia. Al principio será probablemente un desastre, un abuso de detergente y lo que fuere, pero todo se va aprendiendo, queridos amigos, ¿no? Se va aprendiendo. Entonces, si yo le digo a un niño de 6 7 años, le digo, mira, te voy a enseñar a usar la lavadora para que pongas tu ropa sucia, ¿no? Esta es la medida de detergente, se hace así, se pone acá, luego pones la ropa, luego aprietas este botoncito y luego tal otro botoncito. Cuando termine te va a avisar porque suena, no sé, una alarma, y yo te voy a ayudar a atenderlo. Ok, es cierto que eso no es todos los días,
pero digamos, va sumándose a otro tipo de actividades que pueden ser importantes, ¿no? Y tenemos que ser creativos. No hay nada, como ayer también se los había mencionado, que esté ya totalmente escrito y validado, ¿no? Pero son ideas que podemos ir creando o sumando a otras, ¿no? O tal vez a unos más grandecitos, si tienen ustedes una pequeña biblioteca, mira, me gustaría que los codifiques, yo te voy a enseñar a codificar, quiero que los arregles en orden alfabético de acuerdo a los títulos, no sé, hay cosas que se nos tienen que ir colocando. Si tenemos posibilidad de jugar, pues juguemos, ¿no? Si tenemos posibilidad de jugar, juguemos. Juguemos algún tipo de juego participativo o algunas tareas o, por ejemplo, no sé, algo que les fascina mucho a los niños ya cuando saben leer y están entre los 6 o 7 años, por ejemplo, a esconder cosas, ¿no? A esconder cosas y a encontrar algo así como el tesoro escondido, con claves, con señales, con cosas que resulte ingenioso y de repente el que encuentre el tesoro puede decir, mira, tienes 30 minutos para tu videojuego, ¿no? O sea, ya, estoy seguro que van a pelear para encontrar el tesoro escondido, porque lo que les representa eso para ellos es bien importante. Pero hay que ser muy, muy creativos. Como digo, en la medida en que se pueda jugar con ellos, hagámoslo, ¿no? Todo tipo, juego de mesa, juego al interior de algún tipo de destreza, adivinar, conocer canciones, etc., etc., ¿no? Usemos en la medida de lo menos trabajar con videojuegos. No lo podemos desaparecer, ni tampoco creo que sería lo más adecuado. Lo más adecuado, como en todo, es tener un uso racional de los videojuegos. ¿Desde qué edad puede trabajarse la empatía? Pues yo diría que desde pequeñitos, ¿no? Por ejemplo, si los niños, los más pequeños, suelen reaccionar mucho frente a las cosas que no tienen, frente a las cosas que no les salen, frente a la frustración, reaccionan a veces catastróficamente porque gritan y todo eso. Y entonces yo tengo que ayudarle también a pensar al niño. Este, ¿Tú crees o cómo crees que me estoy sintiendo yo cuando tú haces estas cosas? ¿No? Puede ser que el niño, el más pequeño, no te diga, ah, mira mamá, no te preocupes, no lo voy a volver a hacer. Esa respuesta no va a llegar, no llega creo ni cuando tienen 30 años, pero lo que sí queda en los niños son las preguntas que les hacemos, aunque no tengan una respuesta inmediata. Si tú le dices a un niño de 3 años y le dices, mira, te das cuenta que esto a mí me entristece porque estábamos jugando y de pronto tú tiraste todas las cosas porque perdiste o porque no te salió o porque te equivocaste. Y, y eso me entristece porque ya no podemos seguir jugando. Entonces, pensemos un poco cómo evitamos esas cosas. Pensemos un poco cómo arreglamos. Si te equivocaste, yo te puedo ayudar. Es más fácil decirme, papá o mamá, mira, me equivoqué, ¿podemos repetir el juego? Y entonces yo te diré, claro que sí. Tenemos que ser flexibles porque estamos en un proceso de aprendizaje. Esto, tanto en lo familiar como en los espacios, digamos, más formales de aprendizaje, estamos aprendiendo, o sea, no estamos para tomarle la lección a la gente, sino más bien estamos para apoyarlos en su proceso de aprender, ¿no? En su proceso de aprender. ¿Cómo trabajar con los infantes y cómo ayudar a los adolescentes? Bueno, eso ya más o menos lo había dicho, ¿no? Este, para socializar normas de convivencia en el aula virtual. Yo creo que las normas en los espacios virtuales deben ser concordadas. No, o sea, lo más probable es que ustedes ya tengan una estructura prevista y tengamos que trabajar sobre esa estructura prevista, pero hay que, en la medida de lo posible, concordarlas. ¿Qué acuerdos vamos a tomar para evitar hacer tal o cual cosa?
los acuerdos son fundamentales para todas las normas de convivencia. Construir acuerdos, porque cuando construimos acuerdos comprometemos también a las otras personas, ¿no? Cómo hacernos entender con los padres de familia que sus hijos deben estar en la mesa sin los celulares. Pues no sé si es que tengan que hacerlo entender. Resulta un poco absurdo tener un celular en la mesa cuando todos están en la casa, ¿no? Entonces creo que este, yo lo podría entender más para aquellos padres ansiosos que les piden que los hijos lleven el celular y que les cuenten si jugó en el recreo, si se paró, si saltó. Eso yo creo que ahí tendríamos que trabajar muchísimo. Pero en casa yo creo que simplemente establecer que algunos criterios de trabajo no contemplan el uso del celular en esos momentos, ¿no? Yo lo dejo allí para que pedirle a Alessandra que nos quedan poquísimos minutos para que nos coloque el link. Alessandra, nos subes el link, ya está el link. Alessandra es súper efectiva. Miren, en este link hay un ejercicio muy parecido al que vimos ayer, pero este es súper rápido. Y respondan con la primera idea que les viene. Acá yo les pido que sean reactivos, no tan racionales. Respondan con la primera idea y luego qué reflexión hacen de todas sus respuestas, ¿ya? Para esto vamos a tener solo 5 minutos porque no demora mucho. Descárguenlo y en 5 minutos empiezo a recoger sus impresiones. ¿Qué reflexiones les genera resolver esta segunda ficha de actividad? 5 minutos. Descarguen y resuelvan.
Listos. A ver, reacciones. ¿Qué reflexión les genera el haber resuelto esta ficha así súper fast? Porque es para trabajarla, creo que en 4 o 5 minutos se acaban, ¿no? Eh, a ver, ¿qué reflexiones les merece después de reaccionar ante cada una de las frases incompletas? ¿Qué sensación, qué reflexión te deja a cada uno de ustedes, ¿no? Por ahí me mencionan, por ejemplo, dice, eh, claro, ¿qué tan empáticos de distintas situaciones, ¿no? Es parte del conocimiento de uno mismo, sin duda. Cuando hacemos este tipo de ejercicios, claro, estamos pensando un poco en la cuestión de la empatía, pero al mismo tiempo también estamos pensando en que nos estamos conociendo, porque nos vamos dando cuenta cómo vamos reaccionando, qué tan sensibles somos, ¿no? Cómo ante distintas situaciones tenemos distintas también reacciones. No se trata de bueno o malo, no se trata si está bien o está mal, se trata simplemente que nos estamos dando cuenta que frente a determinadas situaciones nosotros pensamos, sentimos o hacemos o actuamos de distinta manera. Y eso, claro, nos hace pensar un poco más en la empatía, pero también nos hace conocernos. Entonces vamos sumando el autoconocimiento, por eso les decía esta mañana, es una especie de eje que recorre todo, siempre nos vamos a autoconocer. Cuando trabajamos en equipo nos vamos a autoconocer. Cuando desarrollamos estrategias de comunicación también nos vamos a conocer. O sea, siempre estamos en este proceso de conocernos, pero en esta ficha específica nos coloca en distintas situaciones para ver cómo reaccionamos ante esas distintas situaciones, ¿no? Y por eso les decía que no había que pensar mucho para para que ustedes puedan evaluar sus reacciones que, como ya les había comentado, suelen ser generalmente muy originales de nuestras propias emociones. Las emociones son lo primero que hacen, ¿no? Efectivamente nos hace ver también acerca de nuestras actitudes, ¿no? De nuestras actitudes. Autoconocimiento y empatía, sin duda, sin duda. Ya cómo tratar a las personas, cómo comprender a las personas, ¿no? Cómo ayudar a los demás ante la diversidad, cómo sentir, como si digamos, nos pudiéramos ubicar en la situación del otro. Sin duda, bueno, creo que ha sido una experiencia esta muy cortita, pero va sumando a la anterior de cómo vamos conociéndonos y cómo vamos también generando estos sentimientos de empatía con los demás. Hasta aquí vamos a llegar, mañana continuamos, mañana vamos a ver, además de la empatía que hemos visto hoy, analizaremos algo sobre la comunicación y sobre el trabajo en equipo. Ya Alessandra ya colocó el link para el día de mañana, ahí lo tienen, cópienlo para que mañana nos podamos encontrar nuevamente a las 9 de la mañana. Un gusto estar con todos ustedes, me despido, que estén bien, cuídense mucho y mañana nos encontramos a la misma hora por este mismo canal. Adiós, cuídense.